En 1997, un niño llamado Landon Bitley vivió una experiencia tan extraordinaria y aterradora que cambiaría para siempre el curso de su vida. Después de un devastador accidente automovilístico que lo dejó clínicamente muerto en 3 ocasiones distintas, regresó con recuerdos tan profundos que sacudieron a su familia hasta lo más profundo. Según Landon, durante su tiempo después de la muerte, viajó al cielo y se encontró con nadie menos que Jesucristo mismo, quien transmitió un mensaje escalofriante destinado a toda la humanidad. ¿Qué podría presenciar un niño en el más allá que dejaría sin palabras incluso a los adultos más experimentados? Esta es la increíble y conmovedora historia de la experiencia cercana a la muerte de Landon Bitley y la inquietante advertencia que trajo de los cielos. En 1997, la familia Bitley vivía una vida normal en un tranquilo vecindario de Carolina del Norte, como cualquier otra típica familia estadounidense. Sus vidas fluían a un ritmo tranquilo y sin prisas. Landon, un niño de 8 años, era brillante, curioso y lleno de energía juvenil. Disfrutaba jugando videojuegos y montando en bicicleta por el barrio, las alegrías despreocupadas de la infancia. Sus padres, Julie y Andy Bitley, eran cristianos devotos que trabajaban diligentemente para inculcar en su hijo un fuerte sentido de la fe y los valores morales. Los domingos eran especialmente significativos para los Bitley, estaban reservados para la iglesia, donde la familia se reunía para adorar, seguido de un tiempo familiar de calidad y una comida reconfortante en casa. Sin embargo, una fatídica tarde de domingo, su idílica rutina se haría añicos en un instante. Julie Bitley acababa de recoger a Landon de la escuela dominical y los dos se dirigían a casa, comentando alegremente la lección que había aprendido ese día. Landon siempre había estado ansioso por hablar de historias de la Biblia, y su madre, Julie, apreciaba los momentos en los que podía escuchar las reflexiones inocentes de su hijo. Era una de esas tardes perfectas, la luz del sol bañaba el mundo con un tono dorado, el tipo de día que se siente sereno sin esfuerzo, casi como si el universo mismo estuviera en paz. Mientras conducían por la carretera que conocían en dirección a casa, su conversación giró en torno a los planes para el resto del día. Estaban considerando una excursión al parque, tal vez una parada para tomar un helado en el camino. A solo unos pocos autos por delante, Andy Bitley, el padre de Landon, conducía en cabeza, felizmente inconsciente de la inminente tragedia. Julie lo veía claramente frente a ella y todo parecía perfectamente normal. Lo que no sabía es que en un abrir y cerrar de ojos, sus vidas se verían destrozadas por un evento horrible que nadie podría haber previsto. Sin previo aviso, se produjo el desastre. Una ambulancia grande llegó a toda velocidad por el lado opuesto de la carretera, con las sirenas extrañamente silenciosas, a una velocidad mucho mayor que el límite legal. En un instante, el conductor perdió el control, se desvió violentamente de su carril y se dirigió directamente hacia el camino del auto de la familia Bitley. El impacto fue violento e implacable. Primero, la ambulancia chocó contra el auto de Andy, que giró sin control contra la barandilla. Julie, que estaba a unos minutos de distancia, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la ambulancia se estrellara de frente contra su vehículo. La fuerza de la colisión aplastó el auto como si no fuera más que una lata arrugada. El vidrio explotó, el metal chirrió en agonía y todo a su alrededor se disolvió en una confusión caótica de ruido y destrucción. Julie quedó inconsciente casi instantáneamente, la fuerza total del choque hizo que su cabeza se estrellara contra el volante. Mientras su visión se nublaba y su mundo se volvía negro, su último pensamiento consciente fue una oración desesperada por su hijo, Landon. La escena que lo rodeaba no era nada menos que una pesadilla, un desastre retorcido de vidrios rotos, metal aplastado y un silencio ensordecedor que rápidamente dio paso a un coro de sirenas y voces frenéticas. Los testigos, horrorizados por la carnicería, se apresuraron a ayudar mientras otros llamaban a los servicios de emergencia. En cuestión de momentos, el aire se llenó del sonido estridente de las sirenas mientras los primeros en responder acudían al lugar, su urgencia palpable. En el asiento trasero, Landon estaba atrapado, su pequeño cuerpo atrapado por el chasis del coche que se derrumbaba. Yacía inmóvil, sin responder y, a todos los efectos,
parecía como si el niño ya se hubiera ido de este mundo. Cuando los paramédicos llegaron hasta él, no encontraron pulso ni respiración, solo un cuerpo flácido y sin vida. Landon Bitley parecía estar muerto. Los paramédicos, sin dejarse intimidar por la cruda realidad, entraron en acción, con su entrenamiento haciendo efecto. Cada segundo importaba, y lo sabían. Comenzaron a realizarle RCP con una determinación implacable, cada compresión era un intento desesperado por traer al niño de vuelta. A pesar de las abrumadoras probabilidades, los paramédicos se negaron a darse por vencidos. Landon fue llevado rápidamente al hospital más cercano, y su cuerpo sin vida fue trabajado en cada paso del camino. Los médicos continuaron con sus frenéticos esfuerzos, compresiones en el pecho, descargas del desfibrilador, haciendo todo lo posible para devolverle la vida al niño que ya había dejado este mundo. Fue una carrera contra el tiempo, una que dejó incluso a los socorristas más experimentados con pocas esperanzas. Mientras el equipo médico llevaba a Landon a urgencias, los médicos se enfrentaron a la cruda realidad, llevaba varios minutos clínicamente muerto. A pesar del pronóstico desesperanzador, el equipo se negó a darse por vencido con un niño tan pequeño. En el quirófano, los médicos lucharon con todo lo que tenían, llevando al límite su experiencia médica y tecnología en un intento de estabilizarlo. El corazón de Landon se había detenido por completo y no tenía pulso. Por primera vez, el equipo médico lo declaró oficialmente muerto. Pero entonces, en un giro extraordinario, sucedió algo inexplicable. Justo cuando se preparaban para darse por vencidos, el corazón de Landon parpadeó débilmente y luego comenzó a latir de nuevo. Sin embargo, el breve momento de esperanza duró poco. En cuestión de minutos, su corazón se detuvo una vez más. Landon estaba clínicamente muerto por segunda vez. Durante esos fugaces momentos en los que el corazón de Landon dejó de latir, su experiencia trascendió todo lo que pudiera explicarse mediante la ciencia o la medicina. Más tarde, Landon lo describiría como un reino lleno de luz, tan brillante, pero tan suave y gentil, que se sentía como si la luz misma lo abrazara, acunándolo en su calidez. Se sentía como si estuviera flotando, ingrávido, en un estado de pura serenidad. No había dolor ni miedo, solo una paz profunda que lo abarcaba todo. Miró a su alrededor y vio lo que parecía ser un campo infinito de luz que se extendía sin fin en todas las direcciones, como si estuviera de pie en medio de una vasta pradera iluminada por el sol, bañada por una luz dorada. A su alrededor había figuras, seres de luz tan radiantes y puros que no podían compararse con nada en la tierra. Landon supo instintivamente que eran ángeles. No se comunicaban a través de palabras, en cambio, su presencia le hablaba directamente al corazón. Se sintió envuelto en amor, seguro y protegido, como si hubiera regresado a casa, a un lugar al que siempre había pertenecido. El amor que sentía estaba más allá de cualquier comprensión humana, el tipo de amor incondicional que un niño podría experimentar en su forma más inocente e inmaculada. En ese momento, Landon sintió que podía permanecer en ese lugar para siempre, descansando en la calidez y tranquilidad que lo rodeaban. Pero entonces, ocurrió un cambio. La luz comenzó a cambiar y una nueva figura emergió de su resplandor, más nítida, más tangible que las otras. Esta figura estaba envuelta en una sencilla túnica blanca y sus ojos brillaban con una sabiduría y una bondad indescriptibles, irradiando una presencia que estaba mucho más allá de la comprensión humana. Landon supo instintivamente quién era esa figura, era Jesús. Landon no necesitó palabras para reconocer quién estaba frente a él. Era Jesús. Un profundo conocimiento llenó su alma en ese mismo instante, una conexión tan pura e innegable que trascendió todo lenguaje. La mirada que Jesús le dirigió fue de amor infinito, pero había un peso en su mirada, una seriedad que le transmitió a Landon que este encuentro era más que una visita breve. Era algo mucho más significativo. Por un momento, Jesús no habló. En cambio, extendió su mano con compasión y la colocó suavemente sobre el hombro de Landon. En ese breve toque, Landon sintió una oleada abrumadora de comprensión, como si compartieran entre ellos toda una vida de emociones y experiencias.
Era como si Jesús conociera cada detalle de su vida, cada alegría, cada tristeza, cada angustia y cada momento de asombro. Entonces, suave pero firmemente, Jesús habló. Su voz no era fuerte, pero tan poderosa que parecía resonar dentro del ser mismo de Landon. Tienes que regresar. Las palabras no eran solo una declaración, eran una orden, suave pero irrefutable. Una ola de confusión invadió a Landon, su corazón se aceleró con incredulidad. ¿Por qué tendría que regresar? Estaba en un lugar de absoluta paz y luz, donde no había dolor ni pena, solo calidez y amor. Todo se sentía perfecto, casi como si estuviera en un sueño. Pero la expresión de Jesús cambió, volviéndose aún más seria como si supiera exactamente lo que Landon estaba pensando. Todavía no es tu momento, dijo, con un tono tierno pero firme. Tienes un propósito. Hay algo que debes hacer. Landon sentía una profunda renuencia a abandonar ese lugar de paz. Quería permanecer en esa luz serena, sin que lo tocaran los problemas del mundo que conocía. Pero antes de que pudiera expresar sus preguntas o preguntar por qué, de repente sintió una fuerza fuerte e invisible que lo alejaba de Jesús. Era como si la estructura misma de su ser estuviera siendo arrancada hacia atrás, alejándolo del calor y el amor que acababa de encontrar. Y así, Landon se encontró de nuevo en su cuerpo destrozado. Lo siguiente que supo fue que estaba jadeando, su pecho subía y bajaba con un esfuerzo desesperado mientras los médicos luchaban por mantenerlo con vida en la mesa de operaciones. Las luces de la habitación del hospital se desdibujaban a su alrededor y los movimientos frenéticos del personal médico parecían venir de otro mundo. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado, pero la abrumadora sensación de paz que acababa de experimentar ahora se sentía como un recuerdo lejano. Pasarían años antes de que Landon comprendiera por completo por qué lo habían enviado de regreso. En ese momento, sin embargo, solo podía sentir una mezcla de decepción y claridad, un profundo conocimiento de que había regresado con un propósito, uno que pasaría gran parte de su vida tratando de comprender. Pero la lucha de Landon estaba lejos de terminar. Su cuerpo, ya roto y maltratado por el brutal accidente, estaba luchando una vez más por sobrevivir. Los médicos del hospital lo habían reanimado 2 veces, cada vez apenas lo alejaban del borde de la muerte. Ahora, incluso después de una breve estabilización, los signos vitales de Landon comenzaron a caer nuevamente. Su vida pendía de un hilo, tambaleándose al borde de la muerte una vez más. Las enfermeras trabajaron con urgencia, tratando desesperadamente de resucitar a Landon una vez más. Pero a pesar de sus esfuerzos, su ritmo cardíaco se desvaneció y su respiración cesó. Los monitores se estancaron por tercera vez. En la atmósfera estéril y de alta presión de la sala de emergencias, el caos de las órdenes gritadas, el pitido rápido de las máquinas y el ritmo frenético del personal médico resonaban en la habitación. Para cualquiera que estuviera mirando, la escena era de absoluta desesperación. Pero para Landon, todo se había vuelto silencioso. El frenesí alrededor de su cuerpo sin vida parecía desvanecerse en el silencio, como si lo estuvieran alejando del mundo que conocía. Sintió que se alejaba, una vez más, deslizándose hacia el abrazo de un vacío tranquilo y oscuro que lo rodeaba, un marcado contraste con la luz dorada que había sentido antes. Esta vez, no había pánico, solo una profunda sensación de paz, como si la oscuridad misma fuera una presencia reconfortante. Cuando Landon abrió los ojos nuevamente, no se encontró en el lugar brillante y resplandeciente que había visitado antes. Esta vez, sintió una desconcertante sensación de desplazamiento, como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia una parte diferente del más allá. No era un lugar aterrador, pero tenía una sensación de solemnidad, una atmósfera de reverencia como si el aire mismo estuviera cargado de significado. Al mirar a su alrededor, Landon vio que estaba parado en lo que parecía ser un espacio abierto e infinito. El cielo no era brillante ni oscuro, sino que tenía un tono crepuscular de otro mundo, una luz suave y etérea bañaba todo lo que lo rodeaba. Era un lugar suspendido en el tiempo, donde no existían los marcadores ordinarios del día y la noche. Se giró, sintiendo una presencia detrás de él,
esperando ver la figura familiar de Jesús. Pero en cambio, lo que vio fue algo completamente diferente, algo más allá de su comprensión. Fue como si se hubiera levantado un velo y ante él se desplegara una vasta visión panorámica. Se le mostró la tierra, pero no como se la conoce en el mundo físico. Landon vio montañas, océanos y ciudades, todo fusionado, como si estuviera mirando hacia abajo desde una altura inconmensurable. La escena no era solo una vista del mundo físico, era algo mucho más profundo. Era una visión del estado espiritual de la humanidad. Mientras miraba a lo lejos, Landon vio una nube oscura y arremolinada que se acumulaba en el horizonte. La nube se expandía lenta pero implacablemente, arrastrándose por la tierra como una tormenta, pero diferente a cualquier tormenta que hubiera conocido. No era una tormenta de viento ni de lluvia, sino una ominosa y malévola energía que amenazaba con consumir todo lo que se cruzara en su camino. Landon sintió un escalofrío que le recorrió la espalda mientras observaba cómo la oscuridad se extendía, devorando la luz y convirtiendo todo lo que tocaba en un gris opaco y sin vida. La vibrante belleza del mundo parecía marchitarse a medida que la sombra se acercaba, borrando todo lo que era puro y brillante. Justo cuando la oscuridad parecía cerrarse, la visión cambió y Landon se encontró de nuevo de pie ante Jesús. Esta vez, la expresión del rostro de Jesús era diferente. La serenidad y el amor que alguna vez irradiaron de él ahora fueron reemplazados por algo mucho más sombrío, un dolor abrumador. Los ojos que alguna vez brillaron con calidez y sabiduría ahora estaban llenos de una inmensa tristeza, como si Jesús pudiera ver el sufrimiento de cada alma en la tierra, cargando con el peso de todo su dolor y pérdida. Tienes que entender por qué te trajeron aquí, dijo Jesús, con su voz firme pero llena de dolor. Había una tristeza innegable en su tono, un dolor que parecía resonar en la estructura misma del espacio en el que se encontraban. Landon sintió su propio dolor en respuesta, aunque todavía no podía comprender por completo por qué. Sin embargo, en el fondo, sabía que este encuentro no era un momento sencillo. Este era un punto de inflexión, uno de inmensa importancia, uno que contenía un mensaje que tendría que recordar y, algún día, compartir. Jesús señaló la visión que Landon acababa de presenciar, la nube oscura y arremolinada que se extendía por el mundo, consumiendo todo a su paso. Esto es lo que viene, dijo Jesús, con su voz cargada de solemnidad. Cada palabra parecía tener un peso tan grande que presionaba el corazón de Landon. Las decisiones que las personas toman todos los días las están llevando a este futuro. Se están alejando de la luz, del amor, y están abrazando la oscuridad. Una ola de miedo y confusión invadió a Landon. Era solo un niño, y lo que estaba viendo parecía demasiado vasto, demasiado abrumador para que lo comprendiera por completo. ¿Cómo podría él, tan joven, comprender la gravedad de lo que Jesús le estaba mostrando? Su pequeño corazón se aceleró y sus ojos se llenaron de incertidumbre cuando miró a Jesús y preguntó, ¿qué significa esto? ¿Qué se supone que debo hacer? La respuesta de Jesús fue sencilla, pero las palabras tenían el peso de todo el universo. Debes advertirles. La orden fue tranquila, pero resonó profundamente en el alma de Landon. Dígales que deben cambiar sus caminos. Han olvidado lo que más importa y están perdiendo de vista la verdad. Necesitan recordar el amor, la compasión y la bondad, de lo contrario, esta oscuridad los consumirá. La mente de Landon se llenaba de preguntas. ¿Cómo podía transmitir un mensaje así? Era solo un niño que no entendía cómo funcionaba el mundo, y mucho menos cómo advertir a la gente de algo tan terrible como la oscuridad de la que habló Jesús. Quería preguntar más, entender exactamente lo que se suponía que debía decir y cómo podía hacer que alguien lo escuchara. Pero antes de que pudiera hablar, la visión cambió de nuevo, arrastrándolo aún más hacia la abrumadora experiencia. Vieron rostros desfilando ante él, extraños de diferentes rincones del mundo. Algunos lloraban, otros tenían expresiones distorsionadas por la ira o la desesperanza. Landon sintió una conexión profunda, casi insoportable, con esas personas, como si sus emociones fueran las suyas. Sintió su miedo,
su dolor, su profunda sensación de vacío, y era más de lo que podía soportar. Era como si el peso del dolor del mundo hubiera sido colocado sobre sus pequeños hombros. Landon quería apartar la mirada, escapar de la intensidad de las emociones que estaba sintiendo, pero Jesús sostuvo su mirada, guiándolo para que mirara más profundamente. No puedes apartar la mirada, dijo Jesús, con su voz suave pero firme. Necesitas ver esto, sentir lo que están sintiendo. En esto se está convirtiendo el mundo, sin amor, sin fe. Las lágrimas brotaron de los ojos de Landon, y el dolor que sentía parecía casi demasiado para que lo pudiera soportar. Era solo un niño, tan joven e inocente, y sin embargo se vio empujado al medio de esta abrumadora revelación cósmica. La magnitud de la misma era demasiado grande para que su tierno corazón la procesara por completo. No entendía por qué lo habían elegido para este mensaje, o por qué era el quien tenía que dar testimonio de verdades tan pesadas. Jesús pareció percibir su confusión y su tristeza. Con una suave compasión, colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Landon. Fue un gesto que le resultó reconfortante y profundamente significativo, como si Jesús estuviera diciendo, no estás solo en esto. Fue un momento de conexión que trascendió la inmensidad de lo que Landon acababa de ver, un recordatorio de que era parte de algo mucho más grande que él mismo, algo que llegaría a comprender con el tiempo. Estás aquí porque tu corazón es puro, explicó Jesús, con su voz llena de compasión y comprensión. Puedes llevar este mensaje porque entiendes el amor de una manera que muchos han olvidado. La gente te escuchará, Landon, por tu inocencia. Has visto lo que ellos no han visto. Landon asintió, con el corazón todavía pesado por todo lo que había presenciado. Era solo un niño, y la carga de esta revelación divina era demasiado para que su joven mente la comprendiera por completo. Quería preguntar qué pasaría si la gente no escuchaba la advertencia, si la oscuridad continuaba extendiéndose sin control, pero antes de que pudiera expresar su pregunta, la visión comenzó a desvanecerse. Las nubes de tormenta, los rostros sufrientes y el dolor abrumador se disolvieron ante él, reemplazados una vez más por la suave luz dorada del reino celestial. La paz que lo había invadido antes regresó, abrazándolo como un bálsamo calmante, aliviando la opresión en su pecho. Era el tipo de paz que solo podía venir de lo divino, una paz que hacía que todo volviera a sentirse bien, como si el peso de los problemas del mundo se hubiera levantado de él. Entonces, Jesús se arrodilló y se puso a la altura de los ojos de Landon. Su mirada estaba llena de infinita ternura, una ternura que solo un ser de puro amor y luz podría poseer. Mirándolo a los ojos, habló con una dulzura que parecía resonar en lo más profundo del ser del niño. Debes recordar esto, dijo Jesús, con voz suave pero firme. Cuando regreses, será difícil. Enfrentarás dolor y querrás olvidar lo que viste. Pero no debes hacerlo. El mundo necesita escuchar esta advertencia. Es para ellos y para el futuro de todas las almas. Landon respiró profundamente, sintiendo que el peso de esas palabras se asentaba profundamente en su interior, como si estuvieran grabadas en su alma. Una parte de él quería resistir, evitar el duro viaje que lo esperaba. Pero mientras Jesús hablaba, un sentido del deber creció dentro de él, tranquilo pero innegable. Aunque no comprendía del todo por qué lo habían elegido, sabía sin duda alguna que se le había encomendado una tarea sagrada, una que llevaría a cabo lo mejor que pudiera. Con una sonrisa tranquilizadora, Jesús puso una mano sobre el hombro de Landon, ofreciéndole el consuelo de saber que no estaba solo. Entonces, tan rápido como había llegado la visión, comenzó a desvanecerse. La oscuridad superó a la luz dorada y todo desapareció. De repente, Landon sintió un tirón brusco y discordante, como si lo estuvieran tirando hacia atrás a través de un túnel de oscuridad. La paz y el calor del reino celestial se desvanecieron en un instante, reemplazados por la dura y estéril realidad de la habitación del hospital. Su cuerpo se sacudió y jadeó en busca de aire, abriendo los ojos de golpe. Los médicos, que habían estado trabajando frenéticamente para salvarlo, retrocedieron en estado de shock.
Lo habían perdido por tercera vez y, sin embargo, contra todo pronóstico, Landon Bitley había vuelto a la vida una vez más. El caos en la habitación era abrumador, con voces que gritaban órdenes y el sonido de máquinas que pitaban frenéticamente. Sin embargo, a pesar del desorden, Landon no podía concentrarse en nada más que en la experiencia que acababa de tener. Su mente daba vueltas, tratando de procesar la visión que había presenciado, el mensaje que le habían confiado y la abrumadora sensación de propósito que lo había invadido. Su cuerpo luchaba por seguir el ritmo de la conmoción, pero su corazón ahora estaba centrado en la verdad que le habían dado, una verdad que sabía que llevaría consigo por el resto de su vida. Había regresado, pero todo había cambiado. Landon podía sentirlo en la médula de sus huesos, un cambio sutil, como si una parte del otro mundo hubiera regresado con él, un peso del que nunca podría desprenderse. Había presenciado algo que ningún niño debería ver jamás, algo más allá del ámbito de la comprensión humana. Era una carga que nadie, independientemente de la edad, estaba destinado a soportar. Y, sin embargo, allí estaba, llevando un mensaje, una advertencia divina que le había confiado el propio Jesús. Aunque no entendía del todo lo que eso significaba, Landon sabía una cosa con certeza: su vida ya no le pertenecía. Le habían encomendado una misión, y de algún modo, encontraría la manera de cumplirla. Cuando Landon finalmente recuperó la conciencia por completo en el hospital, la primera sensación que experimentó fue dolor. No era solo físico, era un latido profundo e implacable que parecía latir desde cada centímetro de su cuerpo. Le dolían los músculos, le palpitaba la cabeza y cada movimiento encontraba resistencia, como si le hubieran desgarrado el cuerpo y lo hubieran vuelto a coser. El dolor le dificultaba la respiración, un recordatorio constante del trauma que había sufrido. Abrió los ojos lentamente, su visión estaba borrosa y desenfocada. Las duras luces fluorescentes sobre él parpadeaban con un zumbido inquebrantable, su brillo estéril solo amplificaba su desorientación. Se sentía como si estuviera despertando de una pesadilla, solo para darse cuenta de que la pesadilla era real y era el mundo al que había regresado. Un mundo que de repente parecía muy alejado de la paz y la luz que había conocido brevemente. A su alrededor, el pitido constante de las máquinas médicas llenaba el silencio de la habitación, un ritmo que debería haber sido tranquilizador pero que solo sirvió para aumentar la sensación de confusión y miedo. Tubos y cables estaban conectados a él en todas direcciones, su tacto frío era extraño contra su piel. El olor estéril del antiséptico parecía sofocarlo, y necesitó cada gramo de su fuerza para procesar lo que estaba sucediendo. Pero a través de la neblina de dolor y confusión, Landon sintió algo cálido y familiar. Una presencia reconfortante a su lado. Su madre, Julie, estaba sentada a su lado, con el rostro pálido y demacrado, los ojos hinchados por el llanto. Tenía la mano apretada firmemente alrededor de la suya como si su toque solo pudiera mantenerlo atado a este mundo. Ella también estaba herida, pero su dolor parecía irrelevante frente a lo que realmente importaba: su hijo estaba vivo. Los médicos le habían dicho, una y otra vez, que la supervivencia de Landon era casi imposible. Dijeron que si lo lograba, el daño en su cerebro lo dejaría en estado vegetativo. Pero contra todo pronóstico, contra todo lo que la ciencia y la medicina habían predicho, Landon había desafiado las probabilidades. No una vez. Ni dos veces. Sino 3 veces, había regresado del borde de la muerte. Las lágrimas corrían por las mejillas de Julie mientras susurraba oraciones silenciosas de gratitud, su voz temblaba mientras agarraba su mano, temerosa de soltarla. Ella había estado viviendo en un estado constante de miedo, rezando por un milagro que nunca se había atrevido a esperar. Y ahora, allí estaba él. Su milagro. Landon giró la cabeza con gran esfuerzo, su mirada se encontró con la de su madre. Una oleada de emociones lo inundó, alivio, confusión y una abrumadora sensación de amor. Su cuerpo se sentía extraño para él, débil, exhausto y dolorido, pero su corazón se llenó con la sensación de conexión más profunda que jamás había conocido. Con cada pizca de fuerza que pudo reunir,
le apretó la mano, sus dedos temblaban por el esfuerzo. Mamá, susurró, su voz apenas audible, ronca por la terrible experiencia. Fue todo lo que pudo lograr, pero en esas 2 sílabas, todo lo que sentía se transmitió: miedo, amor, gratitud y un vínculo indescriptible. Los ojos de Julie se abrieron de par en estado de shock e incredulidad. El momento que había estado esperando había llegado. Se inclinó más cerca, su rostro iluminado con una mezcla de esperanza y asombro. Las lágrimas seguían cayendo libremente, pero ya no eran lágrimas de tristeza, ahora eran lágrimas de alegría desbordante. Sí, cariño, estoy aquí, respondió ella, con la voz cargada de emoción. Estoy aquí mismo. En ese momento, Landon sintió que el peso del mundo se aliviaba, aunque fuera por un instante. Estaba de vuelta, pero en su corazón sabía que el viaje que le esperaba sería diferente a todo lo que jamás hubiera imaginado. El mensaje, la misión, el propósito, aún no podía comprenderlo todo. Pero con su madre a su lado y el amor que lo envolvía, se sentía listo para enfrentar lo que le aguardaba. Landon quería contarle todo a su madre, la luz, los ángeles, el mensaje de Jesús, pero las palabras no le salían. Sentía como si un peso invisible le presionara el pecho, reteniendo el torrente de recuerdos y experiencias que amenazaban con abrumarlo. Sabía que había visto cosas mucho más allá de este mundo, había vislumbrado verdades que parecían imposibles de describir, pero ¿cómo podía explicarlas? Era solo un niño y todo lo que había experimentado le parecía tan lejano, tan extraño, como si perteneciera a otro reino. Cerró los ojos y respiró lenta y temblorosamente, tratando de darle sentido al caos que había en su mente. Había estado en un lugar de luz, un lugar de paz, y sabía que todo había sido real, pero ¿cómo podía compartir algo tan inmenso? El peso de todo aquello se sentía demasiado pesado para su pequeño cuerpo, y la confusión le impedía decir la verdad. En los días y semanas siguientes, la recuperación de Landon fue nada menos que milagrosa. Los médicos que habían estado seguros de que no sobreviviría se quedaron atónitos por su rápido progreso. Su cuerpo había quedado destrozado, lesiones cerebrales, fracturas múltiples y hemorragias internas, pero se estaba recuperando. Día a día, recuperaba la fuerza, desafiando todos los pronósticos sombríos. Sin embargo, a pesar de la curación física, algo dentro de él había cambiado. Julie, su madre, estaba asombrada por su recuperación. Sabía que era una intervención divina, la mano de Dios en acción, pero tampoco podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo había cambiado en Landon. Ahora estaba más tranquilo, más introspectivo, y había momentos en los que parecía perdido en sus pensamientos, con la mirada perdida en el vacío. Al principio, Julie supuso que se debía simplemente al trauma del accidente y las operaciones a las que se había sometido, un efecto persistente de la terrible experiencia. Pero no parecía ser solo eso. Una mañana, mientras lo ayudaba a sentarse en la cama, él se volvió hacia ella con una expresión solemne, una que ella nunca había visto antes. Mamá, dijo lentamente, con la voz casi en un susurro. Vi a papá. Julie se quedó paralizada, el corazón le dio un vuelco. No habían hablado de Andy, su marido, desde el accidente. No había sabido cómo decirle a Landon la devastadora verdad, que su padre les había sido arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. La idea de explicárselo a su hijo, que ya había sufrido tanto, le parecía insoportable. Había querido protegerlo, esperar hasta que fuera lo suficientemente fuerte para soportar el dolor. Pero ahora, allí estaba él, hablando como si ya lo supiera. ¿Qué quieres decir, cariño?, preguntó con dulzura, con la voz temblorosa mientras luchaba por mantener la calma. Los ojos de Landon se llenaron de lágrimas mientras la miraba. Lo vi, repitió, con la voz quebrada por la emoción. Estaba allí, en la luz. Se veía tan feliz, mamá. Ya no estaba herido. Julie se quedó sin aliento.
No le había contado a Landon sobre la muerte de su padre, no había mencionado el funeral ni el dolor aplastante que la había consumido en los días posteriores al accidente. Pero allí estaba su hijo, hablando con una claridad que estaba más allá de todo lo que ella pudiera entender. Me dijo que no me preocupara, continuó Landon, con palabras suaves pero firmes. Dijo que está bien y que ahora está con Jesús. Su expresión se tornó seria cuando agregó, dijo que nos ama y que lo volveremos a ver algún día. El corazón de Julie se rompió al absorber el peso de sus palabras. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo de tristeza, sino de asombro. ¿Cómo podía Landon saber todo esto? ¿Cómo podía hablar con tanta seguridad sobre algo que nunca le habían dicho? Sus palabras, tan simples como eran, parecían trascender los límites de lo que debería ser posible. Era como si hubiera visto más allá del velo de esta vida algo más grande, algo mucho más real que el mundo que conocían. En ese momento, Julie sintió una sensación profunda e inquebrantable de que Landon no solo había regresado a la vida, sino que también había regresado con algo sagrado, una conexión con lo divino, con el amor de quienes se habían ido antes que ellos. No lo entendía del todo, pero sabía, con cada fibra de su ser, que lo que su hijo había experimentado era real y era un mensaje mucho más allá del dolor que habían estado viviendo. Las lágrimas corrían por el rostro de Julie mientras abrazaba a su hijo con fuerza, abrumada por una tormenta de emociones que no podía describir con exactitud. Todas esas noches de insomnio que había pasado rezando por una señal, una confirmación de que Andy estaba en paz, algún tipo de consuelo, parecían finalmente haber recibido una respuesta, no de una fuerza distante, sino a través de su propio hijo. Y, sin embargo, por muy reconfortante que fuera esta revelación, estaba claro que la experiencia de Landon no era simplemente un mensaje de consuelo. Había algo más, algo profundo que se estaba desarrollando. En los días siguientes, Landon siguió hablando de su experiencia durante su muerte clínica. Describió con gran detalle la luz dorada, los ángeles y la sensación de paz que lo había invadido, lo que le hacía imposible dudar de la realidad de lo que había visto. Al principio, Julie pensó que esas descripciones podrían no ser más que sueños fragmentados o alucinaciones causadas por su mente herida que intentaba darle sentido al trauma. Pero a medida que Landon compartía más, la especificidad y la claridad de sus palabras comenzaron a disipar sus dudas. Habló del campo de luz, el lugar donde conoció a Jesús, y de la voz suave y amorosa que le dijo que aún no había llegado su hora. Tenía un propósito, una razón para regresar. Julie escuchó en silencio, atónita, con el corazón acelerado mientras asimilaba cada palabra. Siempre había creído en el cielo, en las enseñanzas de su fe, pero escuchar a su hijo pequeño describir estas experiencias con tanta certeza la dejó sin aliento. No tenía ninguna duda de que había ocurrido algo extraordinario, algo que estaba mucho más allá del alcance de la comprensión humana. Entonces llegó el día en que Landon habló de la parte que más lo había preocupado, la parte que había dudado en compartir. Era una tarde tranquila, el suave resplandor del sol poniente llenaba la habitación de calidez. Julie estaba sentada junto a su cama, absorta en un libro cuando Landon, con el rostro repentinamente pálido y serio, rompió el silencio. «Mamá», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Hay algo que necesito decirte». Julie dejó el libro, sintiendo de inmediato el peso de lo que estaba a punto de revelar. Ella asintió, prestándole toda su atención. Landon respiró profundamente como si estuviera reuniendo el coraje para hablar. «Jesús me dio un mensaje», dijo lentamente. «Me dijo que tengo que decirle algo a la gente, algo importante». El corazón de Julie dio un vuelco, un escalofrío recorrió su columna vertebral. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz suave pero llena de preocupación. «Dijo que la gente necesita cambiar», continuó Landon, con los ojos muy abiertos y serios más allá de su edad. «Me mostró cosas, mamá. Me mostró el mundo y estaba cubierto de oscuridad. Era como una tormenta, pero no era solo el clima. Era algo más, algo malo. Dijo que si las personas no comienzan a elegir el amor,
si no dejan de ser egoístas y enojadas, la oscuridad seguirá extendiéndose. Las manos de Julie temblaron mientras asimilaba sus palabras. Había oído hablar de experiencias cercanas a la muerte, de luces brillantes y seres celestiales, pero nunca había oído nada como esto. Esto no era simplemente una visión de paz o consuelo, sino una advertencia, un llamado al cambio, una súplica a la humanidad para que altere su curso antes de que fuera demasiado tarde. ¿Por qué te dijo esto?, preguntó Julie, con la voz temblorosa por el peso del momento. ¿Por qué tú? Landon la miró con una tristeza que parecía más allá de sus años, sus ojos llenos de una comprensión que iba mucho más allá de su infancia. No lo sé, admitió, su voz suave por la incertidumbre. Solo soy un niño. Pero dijo que la gente podría escucharme. A mí, porque he estado allí. Dijo que tenía que intentarlo. A Julie se le partió el corazón al mirar a su hijo a los ojos. Era muy joven, demasiado joven para soportar el peso de semejante responsabilidad. Y, sin embargo, podía ver la convicción en él, una determinación inquebrantable que le decía que no se trataba de un mensaje común ni de un sueño pasajero. Fuera lo que fuese lo que Landon había visto, lo había cambiado. Y estaba claro que le había dado un propósito, un llamado que tendría que cumplir, sin importar el costo. En ese momento, Julie se dio cuenta de que no se trataba de una simple advertencia. Era un deber sagrado, uno que Landon había sido elegido para llevar a cabo, y ella estaría a su lado mientras enfrentara lo que le aguardara por delante. Julie sintió que el peso del mensaje de su hijo se asentaba en su corazón, la responsabilidad que implicaba era a la vez abrumadora y sagrada. Siempre había sabido que Landon era especial, pero ahora lo entendía de una manera que nunca antes había entendido. Ya no era solo su hijo, era un mensajero, alguien a quien se le había confiado una tarea divina que era demasiado pesada para que cualquiera, y mucho menos un niño, pudiera llevarla. Sin embargo, cuando lo miró a los ojos, había una fuerza innegable en él, una fuerza que le aseguró que podía soportarlo. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. Estas lágrimas no nacieron de tristeza o miedo, sino de una aceptación profunda y silenciosa. Ella se dio cuenta de que sus vidas nunca serían las mismas. El regreso de Landon de la muerte, su encuentro con Jesús y el mensaje que había recibido no eran simplemente sucesos extraños, eran un llamado. Un llamado divino que no podían ignorar, sin importar cuánto lo desearan. Desde ese momento, Julie supo que tenían una responsabilidad que no podían eludir. Tenía que ayudar a su hijo a compartir su historia, sin importar lo difícil que fuera. Sería una lucha, especialmente ante la posible incredulidad y el ridículo. La gente podría ver esto como la imaginación de un niño desbocado, producto del trauma y el dolor. Pero Julie sintió una agitación en su alma que le decía lo contrario. La urgencia en las palabras de Landon, me dijo que les advirtiera, resonó en su mente, recordándole que este mensaje era demasiado importante para mantenerlo oculto. Ese día se hizo una promesa silenciosa a sí misma. Estaría al lado de su hijo, sin importar el costo, sin importar lo difícil que fuera el camino que tenía por delante. Juntos, encontrarían una manera de compartir lo que Landon había visto, de contarle al mundo lo que había experimentado y el mensaje que había recibido. Los días que siguieron fueron una confusión de citas médicas, sesiones de terapia y el zumbido constante de la recuperación. Sin embargo, en medio de todo esto, Julie no podía deshacerse de la inquietante sensación de que el tiempo se estaba agotando. La urgencia de la visión de Landon la agobiaba. Cuanto más lo escuchaba hablar de lo que había visto, la oscuridad que se estaba extendiendo, la gente perdida en el egoísmo y la ira, más comprendía que se trataba de un mensaje para el mundo, no solo para su pequeño círculo. Pero la idea de hacer pública una historia tan extraordinaria la aterrorizaba. Todavía estaba de luto por la pérdida de su marido, Andy, y el trauma del accidente todavía se aferraba a ella como una densa niebla. Cada día era una batalla para recuperar algo de normalidad, para reconstruir los pedazos destrozados de sus vidas. Sin embargo, no importaba lo agotada que se sintiera,
No importaba cuánto anhelara la paz, las palabras de su hijo no la abandonaban. Me dijo que les avisara. Julie permanecía despierta por la noche, dándole vueltas a las palabras una y otra vez en su mente. Podía oír la convicción en la voz de Landon mientras describía su experiencia, la luz dorada, los ángeles, la paz que había sentido y el dolor en los ojos de Jesús. No eran las fantasías de una niña, eran recuerdos vívidos, demasiado detallados y específicos para ser descartados como simples sueños. Y luego estaba el mensaje, la súplica para que la humanidad cambiara antes de que la oscuridad los alcanzara. Julie siempre había sido una mujer de fe. Había confiado en Dios y creído en el poder de la oración, pero esto era algo diferente. Era un llamado a la acción, un desafío para enfrentar el corazón mismo del sufrimiento y el egoísmo humanos. El peso de esto la dejó sin aliento, pero en el fondo, sabía que no podía ignorarlo. Por difícil que fuera, Julie tomó la decisión de ayudar a Landon a compartir su historia. Lo haría en público, sin importar el miedo, sin importar la incertidumbre. Ya no se trataba solo de fe, se trataba de salvar almas, de compartir una advertencia que podría cambiar el curso de la humanidad. Era un mensaje que tenía que ser escuchado, y Julie ayudaría a su hijo a llevarlo. Juntos, encontrarían la fuerza para enfrentar al mundo y compartir la verdad que se le había confiado a Landon. La congregación estaba sentada absorta, pendiente de cada palabra que salía de la boca de Landon. Julie observaba, con el corazón apesadumbrado por una mezcla de orgullo y preocupación. Nunca había imaginado estar de pie ante una multitud como esa, compartiendo una historia tan extraordinaria y personal. Pero allí estaban, su hijo hablando con una sabiduría que parecía venir de algún lugar más allá de él mismo, y la gente escuchando como si estuvieran oyendo las palabras de un profeta. Landon continuó, con su pequeña voz firme. Me dijo que si no elegimos el amor, si no dejamos de ser egoístas y de estar enojados, la oscuridad seguirá extendiéndose. Se apoderará de todo. Y no podemos permitir que eso suceda. Los ojos de Julie estaban llenos de lágrimas mientras miraba a su hijo, su rostro pálido pero decidido. No pudo evitar sentir una profunda sensación de asombro, este era el niño que ella había criado, pero ahora estaba de pie ante la congregación, llevando un mensaje mucho más grande que cualquier cosa que ella pudiera haber imaginado. Cuando Landon terminó, hubo un largo silencio en la iglesia. La sala se sentía pesada con el peso de sus palabras y, por un momento, nadie se movió. Luego, lentamente, algunas personas comenzaron a asentir, como si entendieran algo que no habían entendido antes. Algunos comenzaron a secarse las lágrimas en silencio, mientras que otros intercambiaron miradas, sin saber cómo responder a lo que acababan de escuchar. Julie sintió que se le encogía el estómago a medida que el silencio se prolongaba. Esta no era solo una historia de niños, era un llamado a la acción. Una advertencia para todos los que estaban en la sala, para todos en el mundo. Y aunque el peso de la misma parecía casi insoportable, sabía que era algo que tenía que escucharse. Finalmente, su pastor, un hombre que había visto muchas cosas en sus años de ministerio, pero nada como esto, se levantó de su asiento en el frente. Su voz era suave pero llena de reverencia. Gracias, Landon, por compartir eso con nosotros. Gracias por tu valentía. Todos oraremos por estas palabras. Que nos guíen y que recordemos el poder del amor y la bondad en nuestras vidas. A medida que continuaba el servicio, Julie podía sentir las miradas de la congregación sobre ella y Landon. Algunos estaban llenos de esperanza y fe, mientras que otros seguían inseguros. Pero ella sabía que esto era solo el comienzo. El viaje que les esperaba sería largo y estaría lleno de desafíos, dudas y preguntas. Pero también sabía que el mensaje de Landon era uno que necesitaba ser escuchado, sin importar lo difícil que fuera aceptarlo. Después del servicio, la gente se acercó a ellos, algunos con palabras amables, otros con más preguntas. Algunos incluso expresaron su creencia, agradeciendo a Landon por su valentía y sabiduría.
Pero todavía había quienes, a pesar de la sinceridad de sus palabras, no podían creer lo que habían escuchado. Julie intentó tomarlo todo con calma, pero cuando salieron de la iglesia ese día, no pudo quitarse de encima la sensación de que sus vidas estaban a punto de cambiar de maneras que aún no podían comprender. El camino que tenían por delante era incierto, pero una cosa estaba clara: Landon tenía un propósito y ella estaría allí para ayudarlo a cumplirlo. Juntos, difundirían el mensaje de amor, compasión y esperanza. Y sin importar lo que dijera el mundo o lo difícil que se volviera el camino, no podían alejarse de la verdad que se les había confiado. La creciente atención de los medios de comunicación solo amplificó la división en las reacciones. Algunos aclamaron a Landon como mensajero de la verdad divina, mientras que otros lo acusaron a él y a Julie de explotar su tragedia para obtener publicidad. El escepticismo era agudo y Julie sintió el aguijón de cada comentario crítico, cada palabra despectiva. Pero no pudo quitarse de encima la convicción de que su hijo estaba hablando desde un lugar de verdad. Algo en lo profundo de ella le decía que esto no era solo la fantasía de un niño. Landon, sin embargo, se mantuvo firme. A pesar de las crecientes reacciones negativas, siguió compartiendo su historia cada vez que se lo pedían. No buscaba atención ni validación. Simplemente estaba haciendo lo que le habían dicho que hiciera. Julie se maravilló de su fuerza, de lo poco que parecía afectarle las duras palabras que le decían. Le habían dado un propósito y nada, ni las críticas ni las dudas, podía quitárselo. A medida que pasaban las semanas, la comunidad que los rodeaba empezó a cambiar. Poco a poco, la gente empezó a abrirse. Algunos de los que al principio se habían burlado del mensaje de Landon empezaron a reconsiderarlo, aunque no lo entendieran del todo. Se iniciaron conversaciones en las mesas de la cena, en las cafeterías e incluso en los lugares de trabajo. La gente empezó a hacerse preguntas: ¿y si la vida fuera más de lo que nos damos cuenta? ¿Y si el mundo va en la dirección equivocada? ¿Y si el amor realmente puede cambiarlo todo? Julie podía ver el cambio. No era dramático, pero era real. Había algo conmovedor, una transformación silenciosa que se estaba produciendo en los corazones de las personas. Ya no se trataba solo de la historia de Landon, sino del mensaje que había traído consigo, la verdad simple y poderosa de que el amor, la bondad y la fe eran las claves para sanar el mundo. Una noche, después de una reunión particularmente emotiva con un grupo de líderes locales, Julie se sentó con Landon en su pequeña sala de estar. La casa estaba en silencio. El zumbido del refrigerador era el único sonido. Landon estaba dibujando en su cuaderno, con el ceño fruncido en concentración, cuando Julie le hizo una pregunta que había estado pensando durante días. Landon, comenzó suavemente, ¿alguna vez deseaste poder volver a ese lugar en el que estabas? Sé que es difícil aquí, con todo lo que está sucediendo. Landon hizo una pausa y levantó la vista de su dibujo. Sus ojos estaban tranquilos, llenos de la misma paz que había tenido desde ese momento en el hospital. No, mamá, respondió con una sonrisa amable. Estoy donde se supone que debo estar. Aún no he terminado. El corazón de Julie se llenó de orgullo, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió abrazar por completo la creencia de que el mensaje de Landon era más que una etapa pasajera, era un llamado, uno que daría forma al resto de sus vidas. En los meses siguientes, Julie y Landon siguieron compartiendo su experiencia. Viajaron a diferentes ciudades, hablaron en iglesias e incluso iniciaron una pequeña organización sin fines de lucro dedicada a difundir mensajes de amor, bondad y compasión. La gente acudía a ellos desde todos los ámbitos de la vida, algunos buscaban respuestas, otros buscaban esperanza. El efecto dominó de la historia de Landon era innegable. Su mensaje era sencillo pero profundo, y tenía el poder de llegar más allá de los muros de las iglesias y llegar a los corazones de quienes tal vez nunca lo hubieran considerado antes. Pero incluso con el creciente apoyo, el escepticismo nunca desapareció por completo. Todavía había quienes cuestionaban si la experiencia de Landon era real, todavía había quienes rechazaban su mensaje de plano. A Julie le dolía a veces,
especialmente cuando veía la dureza con la que algunas personas trataban a su hijo. Pero ella sabía que su viaje no se trataba de convencer a todos, se trataba de compartir la verdad que se les había confiado, sin importar el costo. A medida que pasaba el tiempo, cada vez más personas empezaron a escuchar, no solo la historia de Landon, sino también el mensaje que llevaba consigo. Parecía que el mundo comenzaba a despertar lentamente a la realidad de que las cosas tenían que cambiar. La advertencia de Landon fue un recordatorio de que si la humanidad no elegía el amor en lugar del odio, la paz en lugar del conflicto y la bondad en lugar de la crueldad, la oscuridad seguiría extendiéndose. Pero mientras la gente estuviera dispuesta a escuchar, había esperanza. Y para Julie, esa esperanza fue suficiente para ayudarlos a superar los desafíos que enfrentaban. Porque incluso frente a la duda y la incertidumbre, Landon había encontrado su propósito, y nada podía hacer tambalear su creencia en el mensaje que había recibido. Había visto la verdad, y ahora la estaba compartiendo con el mundo, una persona a la vez. Y no importaba cuántas personas dudaran, Julie sabía que lo que importaba era que se habían mantenido fieles a su llamado. Tenían que intentarlo. Y seguirían intentándolo, pasara lo que pasara. Los años pasaron y, a medida que Landon seguía creciendo, también lo hacía el efecto dominó de su mensaje. El escepticismo que rodeaba su historia había disminuido, aunque nunca desapareció por completo. Las personas que antes lo habían descartado como un niño más con una imaginación hiperactiva comenzaron a ver la profundidad de su sinceridad, la sabiduría silenciosa en sus palabras. Vieron a un niño, ya no solo un sobreviviente de un trágico accidente, sino alguien que había vivido algo extraordinario, alguien con una verdad para compartir. Julie se maravilló de la forma en que Landon era capaz de tocar corazones, tanto de los creyentes como de los escépticos. No se trataba de obligar a nadie a aceptar su mensaje, se trataba simplemente de compartir lo que sabía, de vivirlo en cada acción y palabra. Mientras hablaba, ya fuera en una reunión o en una conversación tranquila, había una innegable presencia de paz a su alrededor, una sensación de certeza que resonaba en todos los presentes en la sala. No tenía que convencer a nadie, el mensaje en sí mismo lo decía todo. En los momentos en que estaban solos y el peso de su viaje parecía demasiado para soportar, Julie a veces le preguntaba a Landon cómo se sentía con respecto a todo, la atención, el interrogatorio constante, las expectativas puestas en él. «Estoy bien, mamá», siempre respondía él con una sonrisa tranquila. «Es solo parte del plan. Estoy haciendo lo que se supone que debo hacer». Julie sabía que su fuerza provenía de algo mucho más grande que él mismo, algo más allá de su comprensión. Era como si la esencia misma del mensaje que le habían confiado lo mantuviera con los pies en la tierra. Amor, bondad, fe, esas no eran solo palabras para Landon. Eran la base de todo lo que hacía y eran la razón por la que la gente sentía la calidez y la autenticidad en su presencia. Y aunque Julie tenía momentos de duda, cuando el peso de su pérdida se sentía insoportable o cuando luchaba con la intensidad del escrutinio público, encontraba consuelo al saber que Landon estaba exactamente donde necesitaba estar, haciendo lo que había sido llamado a hacer. La comunidad que antes había estado llena de escepticismo era ahora un lugar donde se encendía la esperanza, donde la gente buscaba la bondad y el amor no solo porque habían escuchado una historia poderosa, sino porque la habían visto vivir frente a ellos. El niño que había estado en el otro lado, que había conocido a Jesús y había regresado con un mensaje, se había convertido en algo más que una leyenda. Se había convertido en un símbolo de resiliencia, de fe y del poder del amor para sanar y transformar. Y mientras Landon seguía hablando, viviendo con un propósito y compartiendo su historia con todos los que quisieran escuchar, Julie supo que su viaje, aunque lleno de dolor y lucha, los había llevado a algo profundo. Los había llevado a una misión que era más grande que ellos mismos, una misión para difundir amor y luz, para ser un faro en un mundo que a menudo parecía consumido por la oscuridad. Y Landon, a su manera tranquila y decidida, estaba cumpliendo esa misión todos los días. Era la prueba de que incluso en los momentos más difíciles, siempre había esperanza y que el amor era una fuerza que podía cambiar el mundo. A través de él, el mensaje siguió vivo, difundido por su bondad,
su compasión y la inquebrantable creencia de que, sin importar lo oscuro que pareciera, la luz siempre prevalecería.